Dios les bendiga. Eh, Estamos en el Diplomado de Redes Infantiles y este módulo se llama Movimiento Global 414. Esta es la clase número 2. Ese es mi nombre para los que no estuvieron la semana pasada. No sé si hay alguien que esté nuevo hoy día. Y tenemos nosotros esas coordenadas ahí en las redes sociales, el Instagram y el Facebook, de lo que es la Iglesia de Dios a nivel nacional, todo lo que es ministerio infantil y adolescente. Siempre recuerdo los objetivos porque es importante que sepamos a dónde vamos. Primero, reconocer el valor de la niñez, de la adolescencia en la misión de Dios. Cuando tengamos claro cuál es el valor que Dios da a los niños, a los adolescentes, que eso lo vimos la semana pasada, que es distinto al valor que le da a la sociedad, generalmente pareciera ser opuesto. Nosotros, la iglesia y los padres, debemos alinearnos con lo que Dios quiere, con lo que Dios valora, poner las cosas donde, la importancia donde Dios coloca la importancia. El segundo objetivo es entender y adaptar la iniciativa global de la ventana 414, que la vamos a ver hoy. Conocer cualidades de la generación 414, también vamos a ver algo de eso hoy día. Y finalmente, desafiarnos a nosotros mismos a trabajar en el crecimiento integral de la generación 414. Bueno, yo les mencioné que eran 4 clases, la primera ya la hicimos. Hoy vamos a hablar de la iniciativa global Ventana 414. En la siguiente clase vamos a hablar de la educación cristiana y el discipulado para los niños y adolescentes. Y en la última clase vamos a ver el rol de la iglesia y de los padres en la generación 414. Hoy día vamos a ver el tema de la evaluación. Varios me sugirieron ahí que diera la fecha. Vamos a tratar de ordenar. En realidad soy muy disperso. Trato de ordenarme en algunas cosas. Vamos a hacer tengo una imagen de la semana. Vamos a hablar de la ventana 414, la misión y visión, el desarrollo cognitivo y moral, las características de la generación 414. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y partimos con el resumen. La semana pasada vimos el valor de los niños y adolescentes, ¿cierto? El valor que tenía para la sociedad, el valor que tenía para Dios y cómo lo veía la iglesia. ¿Ya? Primera idea, los niños y los adolescentes son la esperanza para el mundo, son agentes de cambio. Y esa es una idea clave que tiene que tener usted, que los niños y adolescentes son la esperanza para este mundo. No hay otra esperanza. La gente que ya tiene su edad, la gente que ya está con una idea preconcebida, es bueno que trabaje, es bueno que haga cosas buenas, pero los niños están recién, ellos tienen todas las posibilidades. Las que nosotros ya descartamos, ellos están hoy día en su mayor apogeo. No podemos seguir llegando tarde con el mensaje del Evangelio. Yo les decía la semana pasada que un niño está en la escuela dominical porque lo trae su padre, a algunos les encanta la escuela dominical, a otros no. A los adolescentes muchas veces vienen forzados, pero cuando ellos cumplen 13, 14, 15, cuando ellos empiezan a tomar decisiones por sí mismos, ya no quieren ir a la iglesia, ya no se quieren conectar, ya no quieren estar en esto. Es por eso que debemos entregarle el mensaje del Evangelio antes de los 14 años. Los niños y adolescentes pueden cumplir la misión de Dios hoy. Sí, ellos pueden trabajar, ellos pueden hacer cosas, ellos pueden predicar, ellos pueden orar. ¿Por qué? Porque son personas, para Dios son importantes. ¿Alguna vez ha visto orar a un niño? La fe de un niño generalmente se refleja, es cierta, es una fe sincera. No como nosotros que a veces creemos, no creemos, estamos ahí dudando. No, los niños si creen, creen. No van a andar con dualidad. Y la iglesia debe invitar a Jesús. Valorar lo que Dios valora. Darle importancia a los niños. Lamentablemente la iglesia a veces sigue el modelo de la sociedad. Ahí hay un texto que lo rescaté de la transparencia anteriores, pero no lo había dicho. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas, de aquellos que vendían, ¿cierto?, los animalitos para el sacrificio. Y luego de eso, Jesús dice que sana a todos los enfermos, a los cojos, los sana. Y en Mateo 21:16 dice,
oyes lo que te están diciendo, protestaron. Estos son los fariseos, los sacerdotes y los escribas que estaban ahí, empezaron a decirle a Jesús, mira lo que los niños están diciendo. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No has leído nunca los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Lo leí en la versión NBI. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hizo sanidades, los niños empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Qué estaban haciendo los niños? ¿Cuál era la promesa para los judíos? ¿Cuál era la promesa para el pueblo judío? ¿Qué estaban esperando el pueblo judío? ¿Qué esperaba? ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? ¿Qué esperaba el pueblo judío? Esperaba Pero Al al Mesías. Mesías, al Hijo de David, al Salvador. ¿Y qué hacen los niños? Cuando empiezan a gritar, Hosana al Hijo de David, ¿qué están diciendo? lo adoran. Lo Están, adoran como Mesías. están reconociendo que Jesús es el Mesías, es el prometido. Es por eso que se enojan los fariseos, los sacerdotes, y dicen, mira lo que te están diciendo, cállalos. Y Jesús le dice algo más en esa historia. Si los callaran, las piedras hablarían. Pero me gusta la referencia que hace al Salmo 8, porque en el Salmo 8 habla de los niños de pecho. Pero aquí no eran niños de pecho, eran adolescentes. Eran niños y adolescentes que vieron el milagro que Jesús hizo y ellos reconocieron que Jesús era el Mesías prometido. Por eso es el Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Y ellos se enojaron. Querían que Jesús los callara. Pero Jesús les dijo que si no recordaban el Salmo 8, que de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza, la perfecta alabanza. La sociedad menosprecia a nuestros niños. La tecnología hoy día, mire, esto es porque estamos en el resumen de la semana pasada. Algunos hablaron de la tecnología y lo ven como un problema. La tecnología no es un problema, es una oportunidad para alcanzar a los niños y adolescentes. Si usted sabe que los niños pasan pegados, bueno, aprovechemos la tecnología para enviarles cosas, para que tengan oportunidad de hacer otras cosas. Hoy día estaba viendo que está la Biblia hoy día para el celular. Hay una Biblia narrada para el celular. Les voy a mandar después ese link para que la promuevan y los niños la bajen. Y hay una Biblia narrada donde se cuenta la historia. Así, va leyendo la Biblia, pero como contando la historia. Y está súper buena para los niños. Problemas vimos varios. Vimos la falta de compromiso de los padres. Algunos no tienen internet, sobre todo en los lugares más lejanos, rurales, ¿cierto? Mal uso de las redes sociales. Mire, ¿el cuchillo es bueno o malo? El cuchillo no es ni bueno ni malo. El bueno y el malo, el que usa el cuchillo, el que lo usa bien, el cuchillo es bueno, pero el que lo usa mal va a ser malo. Pero las cosas no son ni buenas ni malas. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. El problema es el uso que se les da. Y aquí hay que enseñar a usar estas cosas, a sacarles provecho, no para perder el tiempo. Violencia intrafamiliar, maltrato infantil, llámese físico, psicológico, verbal, sexual, espiritual, cuadros de estrés, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Vimos las noticias que hoy día los chicos, no solo los niños están siendo afectados, los adolescentes también, porque ellos quieren ver a sus amigos, ¿cierto? Y toda esta cuarentena, toda esta pandemia hace que ellos se depriman algunos. Hay mucha ansiedad, crisis de pánico. Y en algunos casos de algunos adolescentes, ustedes saben que la estadística mayor de suicidio en Chile son los adolescentes. Los adolescentes tienen ideas suicidas. Y es porque no se sienten queridos, porque se sienten mal con su cuerpo o porque sufren de bullying. En las dudas que ustedes me anotaron, alguien me puso por qué la iglesia no se preocupa de la madre adolescente, por qué la iglesia no hace esto. ¿Quiénes son la iglesia? Cada vez que ustedes hagan esa pregunta o escuchen esa aseveración, ustedes tienen que cambiar la pregunta. Sí. Porque la iglesia somos nosotros. Sí. Entonces, cuando usted diga, ¿qué está haciendo la iglesia? Diga, ¿qué estoy haciendo yo por las niñas embarazadas? ¿Qué estoy haciendo yo por los niños desamparados? ¿Qué estoy haciendo por los niños? Yo soy la iglesia, todos nosotros, cada uno de ustedes somos la iglesia. La iglesia somos las personas, no es el lugar físico. Por lo tanto, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo sus hermanos? Eso es la pregunta que tiene que hacerse. En mi iglesia tenemos miles de actividades para niños. Los chicos tienen exploradores, tienen escuela dominical, tienen talleres, tienen banda musical. Usted sabe lo que va a hacer con esos chicos.
Si Dios nos da herramientas, si Dios nos da una idea, tenemos que trabajar esa idea. El libro de Eclesiastés dice que todo lo que nos venga a la mano para hacer, tenemos que hacerlo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con los problemas de los chicos? Hasta donde Dios me permita llegar. Si Dios me dice que tengo que ir a su casa y orar, que tengo que llamar a su papá y no lo hago, obviamente estoy pecando. Pero si Dios me da la oportunidad y puedo hablar con su papá, puedo hablar. Ahora ya si los papás no hacen caso, ya no hay nada que hacer. Pero usted tiene que trabajar hasta donde tenga las posibilidades. ¿Hasta dónde actuamos? Hasta donde Dios nos permita actuar. La verdad es que 1 hora a la semana es muy poco, porque influenciamos, pero es importante. Es muy importante, porque es la palabra de Dios la que nosotros presentamos. Es cierto, hacemos juegos, hacemos cosas entretenidas, y los chicos nunca se olvidan de eso. Bueno, y si no sabemos manejar la tecnología, oye, hay gente que no sabe manejar la tecnología, entonces no puede mandar audio, no puede mandar video, no puede mandar actividades, ¿cierto? Pero a la antigua, mande carta, dibujo, obsequio, cualquier cosa que le diga al niño que estamos preocupados por él. ¿De dónde saco la encuesta? De la UNICEF, de la encuesta CACEN, de la Mideplan. Hay miles de lugares donde hay encuestas. Y en la sugerencia me dijeron, por favor, cuando pida yo la opinión, ojalá el comentario no dure más de 1 minuto, que todos tengan oportunidad, así que les voy a pedir que algunos, si van a comentar, sea breve, y que les demos también oportunidad a todos, ¿ya? Para que todos opinen. Quiero irme con esta idea, ¿no? Que Dios no nos da más carga de la que podemos llevar. Lo importante es que mientras nosotros nos sintamos en paz, estemos tranquilos con el Señor, hagamos lo que tenemos que hacer. Dios no nos va a dar más carga de la que podemos llevar. No somos superhombres, no somos superhéroes. Somos hijos de Dios, y a veces imperfectos, pero Dios nos usa igualmente. Bien, la imagen de la semana fue esta, porque alguien me dijo, pucha, hablemos de estadística actual, y justo la semana pasada, en el diario de la Tercera salió este reportaje que hablaba de lo que hablamos la semana pasada. La otra secuela de la pandemia, número de nacimiento, que va del 2021, es el más bajo de los últimos 10 años, lo mismo que estábamos hablando. En los últimos 3 meses, que fue enero, febrero, marzo, solo nacieron 27.000 niños, cuando normalmente venían naciendo 40.000, 39.000. Este verano nacieron menos niños. Y se había previsto, decían algunos estudiosos, que a lo mejor con la pandemia iban a haber más nacimientos, pero fue al revés. La gente se frenó, prefirió no tener hijos, por miedo, tal vez por las circunstancias, por las situaciones que se viven dentro de los hogares, las problemáticas, los espacios, el internet, preocuparse de todas las cosas. Bueno, yo no sé usted, pero a mí me tocó cocinar, lavar los platos, ayudar a mis hijas en sus tareas, me tocó de todo, y trabajar en línea. Yo creo que muy pocos tuvieron la oportunidad de estar tranquilos en casa. ¿Cierto? Y ahí está anual. Esa es la tasa anual de natalidad. Venían naciendo 200.000, 230.000, 220.000, 220.000. Hubo un aumento el año 2018, miren, fue extraño. Un aumento en los nacimientos. Pero el año 2020 cayó un 7,7%. Y vamos a ir al primer video que les tengo preparado. Que me dicen si lo ven, voy a ampliar la pantalla. Sí lo vemos. ¿Y escuchan? Hay una ventana que Escuchamos. tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo tienen más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad? Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces,
aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años, ¿por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús? Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, 1 billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. 4 de cada 5 niños tienen hambre de Dios y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve, porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que la ventana todavía está abierta. Es el video de promoción de la ventana 414 de Compasión Internacional, y ahí dan una página donde te puede encontrar más videos. Hay muchos videos de ventana 414. Bien, yo les decía también, ¿cierto?, la semana pasada que en Chile tenemos muchos problemas. Y partiendo porque ya dijimos que había baja natalidad, ¿cierto? Pero también nuestros niños están solos en casa. Hay papás que a pesar de la pandemia, que a pesar de todo, tienen que salir igual, que tienen que dejarlos solos, ¿cierto? Antes de la pandemia era peor, porque todos se criaban solos en casa. Los hijos crecían y uno no sabía dónde estaban, o estaban en cualquier parte, o aún asumía que estaban en el colegio. No sabíamos para dónde pasaban el trayecto, ¿cierto? Si tenían malas compañías o no, no lo sabíamos. Niños saltándose etapas. ¿Cuántos de ustedes conocen niños que están, ¿cierto?, hoy día los papás como que adelantan su etapa, como que quieren que el niño se vea como un adulto, y lo visten como un adulto, que tenga comportamiento como adulto? Las niñas las pintan, las adornan como mujeres adultas, le enseñan bailes de adultos, le ponen música de adultos, series de adultos. Y finalmente, ¿qué pasa con los niños? No viven su niñez y se saltan sus etapas. Eso está pasando también en nosotros, y a veces nosotros lo vemos y lo pasamos por alto. No hacemos el paréntesis, oye, eso no está bien. Si
de repente caemos grave, nosotros los cristianos caemos grave, pero es algo, es algo que uno puede hacer la alerta, decir, mira, el niño no está viviendo su niñez. Un niño, ¿qué tiene que hacer cuando es niño? Jugar. ¿Sí o no? Sí. Tiene que vivir su niñez y no saltarse las etapas. Problemas familiares tenemos por montones, por montones. Hoy día vi una noticia muy triste, un papá que suicidó, mató a sus hijas, se suicidó. Salió en la mañana, no sé si alguien lo vio, y es porque su esposa andaba con otra persona. Nada justifica lo que él hizo, no debiera haberlo hecho, menos matar a sus hijos. Pero claro que hay problemas familiares. Hoy día la familia debiera ser el lugar donde uno más debe sentirse bien, tranquilo, sin problemas. Y muchas veces pasa a ser lo que Dios no quiere que sea. La familia debe ser el lugar donde todas las personas, el papá, la mamá, los niños, se sientan bien acogidos. Pero generalmente se convierte en un campo de batalla. Si Dios dice no edifica el hogar, si Dios no está en vano, trabajan los edificadores. Bueno, abandono, y como dijo nuestra hermana la semana pasada, bueno, abandono emocional, abandono psicológico, abandono de crecimiento, los dejamos ser. Y dejamos que ahí, que el viento los lleve, que se encuentren con el conocimiento. Les pasamos los celulares para que busquen qué aprender. No les decimos nosotros qué es lo que tienen que aprender. No les decimos cómo se tienen que comportar. Los dejamos solos. Nuestra educación en Chile es pésima. Los colegios públicos son malos. Hay excepciones. Usted me podría decir, no, el colegio de aquí, de mi región, es excelente. Sí, hay colegios públicos muy buenos. Pero ojalá todos fueran así, y no son así. La gente, los políticos nos hacen odiar los colegios particulares, pero yo creo que toda la gente quiere tener a su hijo en un colegio particular. Si tuviera la oportunidad usted de llevarlo gratis a un colegio particular, usted lo llevaría en particular. No creo que nadie. De hecho, ellos mismos no llevan a su hijo a colegios públicos. Ellos pagan el Santiago College, ¿cierto? Y pagan millones para que su hijo estudie en colegios particulares. Y odian la educación particular porque dicen, es injusto. Pero todos los colegios tienen que ser así. No todos tienen que ser públicos, que es lo que se legisló hace 3, 4 años, que todos los colegios tienen que ser públicos. Y ahí estamos en progresión. ¿Y cuál es la excusa que usaron? Que el copago, que el lucro, que los colegios lucraban con la plata. Entonces todos tienen que ser públicos. El problema es que no han mejorado ni la calidad, ni la carrera de los profesores, no han mejorado nada. Políticas sociales tenemos muchas hoy día. Tenemos el tema de la ideología de género. Tengo un libro que me regalaron, que es de la ideología de género. El tema del aborto, que también se mencionó la semana pasada. Y el tema hoy día que se está discutiendo, la autonomía progresiva, que los niños puedan decidir de ellos. A cierta edad van cumpliendo como objetivo y ya los papás no pueden involucrarse en sus decisiones. Hoy día no se ve, eso no se ve bien. Y esto no es nuevo, en realidad esa no es la educación sexual de mañana, esa es de hoy. El año pasado, el antepasado, le entregaron libros a los jardines infantiles Nicolás y sus dos padres, y libros que hablan de hoy día de que ya no, el tema no es hombre ni mujer, sino puede ser cualquier cosa. Y por ahí hay un video que ridiculiza este tema, porque están los binarios, no binarios, los trans asterisco, no sé, a los que se enamoran de los árboles y todo, pues tiene para escoger ahí el niño. Y bueno, y tiene que ver esto con la autonomía progresiva, porque finalmente lo que buscan ellos es que el papá no tome algunas decisiones por su hijo, sino que el niño pueda decidir. ¿Pero qué va a decidir si no? Se están formando. Ya, vamos a hacer una encuesta. Si quiere opinar, me abre el micrófono nomás y me dice. Votación. Hermano Luis. ¿Sí? Bueno, hay muchos temas aquí que pueden ser abordados, pueden ser opinados, pero yo, por ejemplo, voy a opinar en la educación de mala calidad.
como usted mismo dijo, hay colegios de mala calidad, pero Pésimo. sí, pero yo veo que la escuela pública, hay muchas escuelas públicas también que no puede ser pésima en característica material, pero la enseñanza muy buena, ¿ya? Pero lo que falta ahí en la educación es la parte de los maestros, de los profesores, que muchas de las veces no tienen tanta preocupación con los niños. Enseñar solamente está ahí porque tiene un contrato de trabajo y quiere seguir ahí en el colegio. Entonces pasa con que el colegio sea malo. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo ejemplo de mi esposo que trabaja en un colegio subvencionado y mi suegra que trabaja en un colegio municipal. Entonces, el colegio municipal que mi suegra trabaja es visto como un colegio de mala calidad. Pero si yo como estoy aquí, como la veo, como sé cómo trabaja mi hija, incluso estudió allá, y es un colegio que no es malo, es un colegio muy bueno. Lo que pasa es que los propios alumnos o los papás, los apoderados, se hacen con que el colegio sea, como puedo decir, más influenciado de un colegio malo, una enseñanza muy buena. ¿Entiende? Y el colegio de mi esposo también tiene la misma problemática. Entonces es muy variado la Sí, cuestión. yo dije, Gracias. yo lo dije. Hay colegios excelentes. Yo estudié en colegio público, bueno, pero yo sé que no todos tienen esa oportunidad. No todos. Hay colegios públicos muy buenos. Hay profesores que se Sí, sacan la mugre por su alumno. Pero claro. lamentablemente, como funciona el sistema público hoy día, por ejemplo, voy a dar un puro ejemplo. Un profesor se enferma y los alumnos quedan sin profesor. ¿Por qué? Porque hay que hacer un trámite para mandarlo a la municipalidad, que el profesor está enfermo, y de ahí la municipalidad tiene que asignar un nuevo profesor, porque nadie es capaz de tomar eso. Entonces los Claro. alumnos, mientras el profesor está con licencia, ningún alumno, o sea, ese curso o todos los cursos que tiene, quedan sin clase. Yo, perdón, pero yo En un hace colegio, 4 años que disculpe, vivo acá disculpe, en Chile. disculpe, en un colegio particular, bueno, mi hija estudiaron en ambos, público y particular. En un colegio particular, si un profe se enferma, al tiro hay uno puesto ahí, al tiro. No Claro. esperan hacer un trámite para que llegue un profesor. Sí, Dígame. lamentablemente es así. Yo, como estaba diciendo, como yo vengo de otro país y ha escuchado, 4 años que vivo acá, ha escuchado de muchas personas de la mala calidad de educación acá en Chile. Y ahí yo digo, en Brasil, yo como soy de Brasil, entonces, ¿cómo es allá? Porque, por amor de Dios, Debe ser terrible. la estadística de analfabeto en Brasil es grande, es tremenda, ¿entiende? Entonces, ahí yo como vivo acá y miro, soy de Brasil, miro a Chile, yo digo, a enseñanza acá es excelente. Y mirando a Brasil, porque un profesor cuando decide hacer un paro, no es un paro de 2, 3 días, una semana, sino de 3 meses a 6 meses. Y los niños como quedan en casa, sin estudiar, sin hacer nada. Entonces, imagínate tamaña la problemática. ¿Me Sí, entiendes? hermana. Entonces, Muchas sí, gracias, hermana María. Mire, Mario, a para no usted. detenernos en este tema, pero tiene razón. A veces nosotros, yo dije la semana pasada, nosotros miramos nuestros defectos, pero los hermanos inmigrantes o los inmigrantes vienen a Chile porque todavía Chile, ven en Chile algo bueno. Ahora, la comparación que yo estoy haciendo es aquí en Chile, una comparación de colegios que son particulares versus los colegios que son municipales. Que la municipalidad es se hace los trámites públicos, ¿no? Cómo funciona el sistema público en Chile. Si obviamente hay gente buena en el colegio público, el colegio funciona bien. Pero lamentablemente, como que la gente se empieza a contaminar con los vicios que tiene el sistema público. Pero bueno, yo le iba a preguntar, por algún motivo no me salió mi votación, voy a tener que, para la próxima, pero la voy a hacer en vivo aquí. ¿Cuántos conocieron a Jesús entre los 4 y los 14 años? Levanten su mano ahí, la manito que está abajo.
cuando digo conocer es aceptar a Jesús, no, porque usted si nació en el Evangelio, ni siquiera sabe en qué momento, pero los que hicieron una decisión, cuando dijeron, realmente yo ahora sí que sigo a Jesús, lo sigo. ¿Quién es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Y quiénes aceptaron a Jesús después de los 15 años? 1, 2, 5. Hasta aquí está bien dividido. Bueno, lo que dice el tema de la ventana 414 es que ellos han hecho estudios y se dan cuenta que muchos de las personas que hoy día son cristianos aceptaron a Jesús entre los 4 y 14 años. Eso no quiere decir que alguien a los 15, a los 16, a los 20, a los 30, a los 40, porque Dios hace lo que quiere, eso no significa que alguien no va a aceptar a Jesús a esa edad, pero es más fácil que un niño entre los 4 y los 14 años dedique su vida a Jesús. De hecho, no sé si ustedes conocen al pastor Israel Miranda, el director antiguo del seminario. Él recibió el llamado a ser pastor a los 9 años. A los 9 años el Señor lo llamó a pastorear, a los 9 años. En el caso mío, yo recuerdo muy bien, yo no soy nacido en el Evangelio, yo entregué mi vida a Jesús cuando joven, pero cuando yo era niño había una iglesia que trabajaba cerca de mi casa, pasaban a buscar a los niños todos los días domingos y pasaban por las calles haciendo ruido, con guitarras, trompetas, y nos invitaban a una iglesia pequeñita que había ahí, y nos hacían escuela dominical. Pero en esa escuela dominical me acuerdo que había juegos, títeres, lecciones. ¿Qué edad tenía yo? 8 años. Y yo recuerdo, participaba en obras de teatro. Y yo recuerdo que, como mi familia era católica, era como mi mejor recuerdo de juventud. Cuando yo acepté a Jesús lo hice a los 20 años. Pero lo primero que vino a mi memoria fue la iglesia pequeñita de los 8 años, que ya habían sembrado en mi vida el Evangelio. Hermano Luis, ¿Sí? quería hacerle un comentario. Yo también participaba en la escuela bíblica cuando era chiquitita. ¿Ya? Y yo iba por necesidad a la escuela bíblica, por un pan que daba mi pastora y por un vaso de leche, porque en mi casa no había para comer. Entonces, yo iba por necesidad de alimentación. Y resulta que después que a medida fui creciendo, fui hasta los 12 años. Después ya me descarrilé, porque mi prima empezó a ir a la iglesia católica y la verdad que empezó como, no, vamos para allá, y la cuestión, que vamos a hacer la catequesis, no sé qué, y todo. Y después de eso me alejé a los 12 años, después volví por mi hijo, porque yo fui madre adolescente. Ya fui mamá a los 17 años, y cuando mi hijo tenía alrededor de 5 años, Dios me trajo de nuevo al camino donde empecé. Con mi pastora, de hecho, ella siempre me saludaba en la calle y yo estaba embarazada y a mí me daba vergüenza, porque yo sabía que un hijo fuera del matrimonio no era de bendición, porque yo estaba transgrediendo lo que Dios mandó a que el hombre y la mujer tenían que casarse y todo eso. Entonces, la pastora con mucho cariño, con mucho amor, ella siempre me invitaba a la iglesia. Yo decía, sí, sí, sí. Y con una amiguita que íbamos a la escuela bíblica, ella siguió y ella se hizo maestra de la escuela bíblica. Y ella empezó a invitar a mi hijo y yo dejé ir a mi hijo. Y un día ya ella no me lo fue a dejar. Así que me preocupé y fui yo a buscar a mi hijo y ahí ya después nunca más me retiré del Evangelio. Así que todo fue con un propósito. Yo le decía a mi pastor, Dios hizo que yo conociera el mundo para que yo después testificara y decir con hechos, con realidad, mira, esto pasa en el mundo, esto te ofrece el mundo y esto es lo que te ofrece Dios. Yo viví de las dos. Así que nada, pues ahora mi hijo tiene 15 años, tengo 3 hijos. Tengo una niña de 6 años y la bebé que tiene 7 meses. Gracias al Señor. Y gracias a Dios. Dios ¿Y usa saben qué es lo maravilloso que hizo conmigo? Que yo, bueno, quedé embarazada jovencita con mi esposo. Nadie nos tenía fe, como se dice, tenemos nuestra casa propia y todo, pero nadie nos tenía fe, ni mi suegra, ni mi madre, nadie.
Y resulta que Dios todo tiene un propósito, porque mi esposo, él es católico, así mi suegra aprende vela y cosas así. Y como yo empecé, cuando decidimos presentar a los niños, porque yo no quería bautizo, porque yo conozco, entonces yo sé que eso no, porque el niño tiene que recibir cuando esté consciente a Dios, bautizarse bajo el espíritu y todo. Entonces yo le dije a mi esposo, no, yo voy a presentar a los niños en la iglesia evangélica y todo. Y resulta que ahí mi esposo, bueno, la familia de mi esposo, todos se me tiraron como leones, porque todos católicos. Y sabe que de a poquito mi suegra también empezó a conocer a Dios a través de nosotros, mi esposo a todo esto también se congrega conmigo, y mi suegra también, de hecho, ella estuvo muy complicada de salud y ella se encomendó mucho a Dios y a las oraciones, entonces como que empezó a aprender de otra forma lo que son los caminos de Dios. Así que ese fue mi testimonio. Gracias, hermana Viviana. En realidad los Amén. niños nos llevan al Señor, los niños son agentes de cambio. Vamos a continuar porque, para que no perder. Bien, esa estadística que está ahí es lo que los que vieron este tema de la ventana 414, ellos se dieron cuenta que entre 0 y 4 años, muy pocos, entre 4 y 14, muchas personas conocían a Jesús. Y ya a medida que iba avanzando la edad, menos gente aceptaba el Evangelio. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Qué es la ventana 414? Y aquí, siempre que de repente escucho hablar personas de la ventana y no saben lo que es la ventana. Entonces, usted se lo tiene que grabar en su mente y en su corazón. Louis Bush fue el creador de la ventana 414, de la visión global ventana 414. Bush dice, debemos trabajar juntos para levantar las nuevas generaciones. Bueno, aquí hay un poco de biografía de él. Él nació en Argentina, pero creció en Brasil. Se graduó en la Universidad de Carolina del Norte en Economía. En el 86 sirvió como presidente internacional de la agencia misionera llamada Partners International. Bush también lideró un movimiento misionero llamado Comiban de Latinoamérica. Y él primeramente empezó a hablar de lo que era no sé si usted escuchó hablar de misiones hace 10, 15, 20 años atrás, y cuando hablaban de la ventana 1040, la ventana 1040, los países menos evangelizados del mundo, los países no cristianos. Él inició ese movimiento de la ventana 1040. Esta idea ayudó a miles de cristianos, millones de cristianos a enfocarse en la región del mundo con mayor sufrimiento humano combinado con la menor exposición al evangelio. Ese fue Louis Bush. Pero se dio cuenta de algo. Él vino a Chile en el año 2010, 2011 y hizo un evento de ventana 414 aquí en Chile. Esta es la ventana 414, o sea, la ventana 1040 de las misiones, que era entre el meridiano 10 y el 40, ¿cierto? Y donde estaban todos los países africanos, ¿cierto? Está China, la India, Vietnam, Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, todos estos países donde no había llegado el Evangelio. Pero ellos trabajando en esta ventana se dieron cuenta de algo, que en esta ventana el 50% de la población eran menores de 14 años. Entonces ahí descubrieron que, aparte de que estos eran los países menos evangelizados, lo que más habían en esos países eran niños. Entonces entendieron que lo que Dios quería hacer en ese lugar era trabajar con las niñas. Y empezaron a trabajar en África. Habían niños que estaban enfermos de SIDA, comunidades enteras enfermas de SIDA, y con el Evangelio ellos lograron que el SIDA disminuyera. ¿Por qué? Porque los valores cristianos hacen que la gente empiece a vivir una vida más ordenada. En esos territorios, en esos países, hay más de 100 millones de niños que viven en la calle. Hay explotación sexual. 10 millones de niños sufren la prostitución forzada. Millones de niños con enfermedades graves como el SIDA, la tuberculosis, la malaria. Miles de niños en drogadicción. Miles de niños sufren explotación infantil. Ustedes saben que los computadores que nosotros tenemos tienen un material que se llama, los semiconductores, ¿cómo se llama este? Pero hay un mineral que lo obtienen en la India. ¿Y quiénes lo sacan? Los niños los meten a las minas a trabajar. ¿Por qué sale tan barato hacer producto en China?
Porque los chinos explotan a los niños, hacen trabajar a los niños. Entonces, cada vez que haga usted un sobreconsumo, piense que está consumiendo algo que están trabajando los niños. Y por eso son baratas las cosas que vienen de allá. Y por eso ellos no aceptan que los controlen. Valores malentendidos, materialismo, consumismo, incidencia de la delincuencia, todo eso está ahí. Esa era la ventana 1040. Desde África, el este de Asia, ¿cierto? Aquí muestra los mayores desafíos para el mundo, no solo para la iglesia, para el mundo. Aquí hay muchos problemas. En la India, en estos países africanos que hoy día, cada día están un poquito más desarrollados. Ustedes saben que la internet en China está restringida, Google está restringido. Esa fue una pelea que hubo el año pasado. Un Huawei no quería instalar Google, quería instalar otra cosa de ellos. Entonces, y Estados Unidos, bueno, nosotros no compramos Huawei. Y esta es hoy día la ventana 414. Pero la ventana 414 no tiene que ver entonces ahora con un tema geográfico. Ya no tiene que ver con países, tiene que ver con edades. El nuevo foco misional es niños de 4 hasta 14 años. Y aquí está el mapa, ¿cierto? Donde muestra dónde hay más niños y dónde hay nada de niños. Por ejemplo, las zonas verdes hay muy pocos niños. La zona amarilla, donde estamos nosotros, Chile, hay entre un 20 y un 30%. Yo quiero decirle que aquí en Chile hay un 20% de niños entre 0 y 14 años. 20, no más. Y ahí esa franja amarilla es 20 y 30. 30 a 40 son los naranjos. Y 40 a 50 los rojos. Y ahí se da cuenta usted que en África, hay en el sector de Arabia, hay muchos niños. La mitad de la población es infantil. Este grupo casi supera el billón de personas en el mundo. Si uno toma todos los países, ahora no solo la ventana 2040, todos los países en el mundo hoy día hay 25%, un cuarto del mundo son niños. Y eso es más o menos 1.200.000 personas. 1.200.000 personas. 1.200 millones de niños en todo el mundo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por comprender su naturaleza, sus características, cómo llegar a ellos. Entonces hoy día el mundo pasa ya no a ser un campo misionero geográfico, sino un campo misionero de un tipo de personas. Son el grupo de personas más receptivos del planeta, la generación 414. Y ellos establecieron obviamente un propósito, una misión. Y ellos definieron su misión como movilizar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Para invertir en alcanzar, equipar, facultar la generación 414 para maximizar su impacto transformacional. ¿Saben cuándo empezó esto? ¿Alguien sabe el año? ¿Alguien sabe? ¿Alguno? El año 2010. Y ya cumplimos 10 años que se empezó a promover esta visión. En el año 2010 comenzó a promoverse el trabajo en este segmento. Y yo he visto cómo, al menos aquí en mi país, cómo el Señor ha levantado iglesias de trabajo con adolescentes. Y uno ve en el mundo que el mundo se está movilizando. En Corea hay iglesias que tienen 4.000 niños que trabajan ahí. Aquí en Chile nosotros tenemos una iglesia que tiene más o menos 200 niños. Son las iglesias más grandes, con niños. Hay una iglesia de niños en San Bernardo, Puin, y creo que la otra más grande es la que está en el sur, en Temuco. Iglesias de niños. ¿Cuál es la visión de ellos? Que la generación más joven sea reconocida por el cuerpo de Cristo en todo el mundo como agentes de transformación. O sea que ellos tienen capacidad de cambiar el mundo. Los niños sí pueden cambiar el mundo. ¿Cómo se transforma una persona cristiana? ¿Cuál es la transformación que tiene que sufrir una persona cristiana? Nosotros tenemos un propósito en la vida. Tenemos que parecernos a Jesús. Ese es el cambio que tiene que haber. En 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados, tenemos que ser transformados a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué niños de 4 a 14 años?
No sé si ustedes saben la historia de la iglesia evangélica, pero aquí en Chile, la iglesia evangélica comenzó con campos blancos con niños. Fueron gente que por años trabajó, ¿cierto? Eh, Evangelizando y con grupos de niños, y después se formaron las iglesias. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hoy día no vemos esos grupos de niños? ¿Por qué hoy día vemos la iglesia transformada en algo para adultos? Bien, a ver si tengo aquí. Opiniones. Aquí voy a abrir los micrófonos. Cuando digo generación, ya saben que estoy hablando de los niños, de 4 a 14 años. Bueno, ahí, pastor, recuerdo que usted igual nos mencionaba que los niños entre esas edades estaban más, eran más sensibles a la palabra del Señor. ¿Será una cualidad de todos los niños? Yo creo que sí. Es que más que sensibles al Evangelio, ¿por qué son sensibles? Porque ellos confían. Ellos cuando creen, creen. Creen. Cuando tienen fe, tienen fe. Cuando oran es porque creen. Son auténticos, no como, Sí. Eso, como muchas veces los eso me adultos. gustó. Eso me gustó. Sí, son más Auténtico, auténticos y verdaderos. verdadero. Otras cualidades. Sí. ¿Quién quiere participar? Alguien que no haya participado. Cualidades de los niños, características. Yo, ¿Quién dijo yo? Hermana Erika, Erika. sí. Una de las cosas que yo aprendí siendo voluntaria en una sala cuna es que los niños desde los 3 años en adelante y creo que hasta los 5 años es cuando completan sus conexiones neurológicas en el cerebro. Entonces todo lo que es cognitivo, todo lo que es que ellos pueden aprender y recibir, recepcionar, tienen un lapso de tiempo corto, y entonces eso es algo que es bueno para nosotros que estamos aprendiendo ahora esto, eh, porque sabemos que disponemos de un tiempo. O sea, nos favorece a nosotros saber que disponemos de un tiempo, pero cuando los niños, la semana pasada había una hermana que hablaba sobre el abandono emocional. Los niños que sufren abandono emocional no hacen esas conexiones neurológicas en el cerebro, sino que son como cables cortados. Y por eso es que nosotros debemos preocuparnos del niño, porque esto está enfocado netamente a la niñez, pero también de que esos niños no estén sufriendo, no estén siendo, en este caso, dañados por el enemigo, para que completen su desarrollo neurológico y puedan ser receptivos a la enseñanza. Entonces, usted le preguntó a la hermana anterior, ¿usted cree que todos los niños pueden tener las mismas capacidades? Yo personalmente considero que no. Los niños que no han tenido apego seguro no tienen esas capacidades y por eso es que nos necesitan, porque nosotros somos como la reserva para traerlos a ellos como a sanarlos, a los niños que no tienen a los niños que han sido dañados, que han sido vulnerados, de distintas maneras. ¿Me entiendes? Excelente inquietud. Nosotros aquí en este diplomado va a haber un módulo, un ramo que son las necesidades educativas especiales, y además al final va a haber neurociencia. Yo creo que ahí, eso que usted está diciendo, podemos profundizar en lo que usted está diciendo. Yo esto lo aprendí solamente como voluntaria en una sala cuna, así que no tengo los conocimientos, pero yo sé que hay una hermana que es psicóloga que ella puede hablar más detallado no, del tema. pero como les digo yo, igual eso viene después en este diplomado, de cómo funciona todo nuestro cerebro. Claro. ¿Ya? ¿Hay que disipular a los niños? Sí. Porque hay gente que dice, mira, no lo vamos a contaminar con la religión desde pequeño. No les vamos a hablar de Dios, porque la idea es que ellos solo conozcan a Dios. No sé si he escuchado eso. De hecho,
Una de las cosas que me decían a mí en mi trabajo, me decían, no, pero es que a ti te condicionaban de chico. Yo acepté a Jesús a los 20 años. Es cierto que tuve un lapso entre 8 y 9 años que me llevaron a la iglesia, pero no mis papás, pero otras personas. A mí nadie me condicionó para la religión, para la fe. Yo acepté a Jesús a los 20 años. Y claro, y eso lo usan porque ellos creen que los únicos que son evangélicos son los hijos de evangélicos. Que el evangelio hoy día como que no es efectivo, que no hay gente que llega nueva y que se convierte el Señor de la nada. Ignoran el poder de Dios, que finalmente no es una condición. Nadie porque ellos piensan que nosotros no pensamos, que nos cortaron la cabeza. Pero la Escritura nos dice que debemos pensar, que debemos creer, debemos dar razón de nuestra fe. ¿Reciben los niños el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Claro, sí. ¿Quién dice que no? Quiero saber. ¿O quién duda? ¿Quién tiene la duda? ¿Alguien tiene una duda al respecto? ¿Nadie? Miren, quiero leerles 2 versículos solamente. Porque nosotros la iglesia a veces nos olvidamos. No sé por qué no leemos bien la Biblia. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y los niños están exentos? No. No. Pero ¿por qué a veces predicamos solo a los adultos? En Hechos 2:17 dice, y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Están exentos los niños? No. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo está prometido para todos. Así que no se asombre si un niño es bautizado en el Espíritu Santo. No se asombre, porque está prometido para todos. Seguimos. El desarrollo moral versus el desarrollo cognitivo. Y aquí les voy a mostrar un videito. ¿Qué es el desarrollo moral? Es el desarrollo de los principios y valores. Hay una etapa de la vida en que desarrollamos nuestros principios y valores. Y después de cierta edad, esos principios y valores ya no hay vuelta. Y eso es entre los 4 y los 14 años de edad. El desarrollo cognitivo sigue evolucionando siempre. La línea blanca que está ahí es el desarrollo cognitivo. O sea, acá abajo está la edad, uno va creciendo y va aprendiendo más. Pero el desarrollo de principios morales, éticos, después de los 12 años, el chico tiene claramente identificado cuáles son sus valores, sus principios, su fe, su religión, su identidad. Vamos a ver un videito. ¿Ven todo, cierto? ¿Sí? La segunda razón que ustedes tienen allí en su libro. Los investigadores dicen que los valores y principios morales que se aprenden desde los 4 a los 14 años de edad quedan marcados en el ADN e impulsan las decisiones que se tomarán como adultos. Estos 2 cilindros van a representar a Clara, ¿ok? Ahora, como pueden notar en la gráfica que tengo en la pantalla, hay una ventana que se abre cerca de los 2 años de edad. Está completamente abierta hasta los 10 y comienza a cerrarse hacia los 16 años de edad. Esta ventana va a ser representada por esta lámina móvil que voy a abrir y cerca de los 10 años de edad comenzará a cerrarse, ¿ok? Ahora, muchos de nosotros moralmente no pensamos tanto acerca de instruir moralmente a nuestros niños, ¿no es verdad? Frecuentemente esto ocurre al azar. Y si nosotros de cualquier manera los instruimos moralmente, la mayoría de las veces lo hacemos a través de la disciplina.
Así que mientras hago esto, quiero representar a los típicos padres que esperan y asumen que en algún momento de la vida, durante esta ventana tan importante, el niño recibirá los valores morales correctos. Así que mientras esta ventana se está abriendo, de vez en cuando recibimos buena moral y valores. Aquí estamos a los 10 años y la ventana ahora comienza a cerrarse. Continúa 14, 15, 16, 17, 18 y está completamente cerrada. Bueno, tenemos algunos buenos valores y enseñanzas morales aquí abajo, ¿cierto? Ahora quiero que coloques unos más en este cilindro, Jeff, porque esto es realmente importante. Esto acá abajo representa el corazón de Clara. Esto representa la cabeza de Clara, su desarrollo cognitivo, su desarrollo moral, su desarrollo cognitivo. ¿Todos comprenden esto? Mientras observas esto, a medida que vas creciendo y tu desarrollo cognitivo continúa incrementándose, vas a aprender nuevas instrucciones morales y nuevos valores. Pero la habilidad de ponerlos en el corazón ha sido muy disminuida. Ahora están predominando en tu cabeza, justo están aquí arriba. El problema con eso es si es bueno que estén allá arriba, pero todos nosotros sabemos que cuando los valores y la instrucción moral están estrictamente acá arriba, son mucho más fáciles de racionalizar. Pero Clara, si vienes y te paras aquí y quiero que seas modelo de lo que yo sé que tus padres hacen por ti frecuentemente. Esta es una familia que tiene un plan estratégico para verter instrucciones morales y valores en sus niños durante este tiempo crítico. Y te voy a decir cómo hacer eso en pasos prácticos al final de este mensaje. Entonces, Jeff, aquí voy. Ahora estoy abriendo la ventana. Edad 1, 2, 4, 6, 10. Ahora comienza a cerrarse. 14, continúa. 16. Y aquí vamos. Ahora, obviamente, ninguno de nosotros es perfecto, por lo que no podremos colocar todos los valores y enseñanzas morales del universo en nuestros niños durante este tiempo. Pero espero puedas ver la gran diferencia entre este y aquel, y allí, y aquí. Y aquí está lo importante. Cuando Clara algún día enfrente una decisión entre hacer lo bueno o lo malo, como lo tuvieron que hacer Sadrach, Mesach, Abednego, si esos valores morales están aquí abajo, ella no podrá en su conciencia ser capaz de ceder al deseo de hacer lo malo, porque el dolor y la culpa serán demasiado grandes, porque como está acá arriba, están aquí abajo. Es parte de su ADN emocional. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Súper revelador. No sé si se dieron cuenta, pero tiene que ver entre el saber y hacer. Si nosotros sembramos tempranamente los valores y los principios en nuestros niños y adolescentes, ellos van a saber qué hacer en la vida. Pero cuando se los enseñamos tardíamente, los tienen aquí, solo aquí, no aquí. Por lo tanto, y nos pasa a muchos cristianos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. En cambio, si sembramos en ellos desde pequeños esa ventana que se abre, donde ellos van formando sus valores, nosotros vemos a los niños, ¿sabe qué? Y lamentablemente como sociedad nosotros nos reímos cuando hacen cosas malas a los niños. En vez, les celebramos, pero después cuando queremos que sean correctos, lo empezamos, como a los 12 o 13 ya lo empezamos a retar. ¿Pero por qué está diciendo eso? Cuando ya sus valores, sus principios ya están en su ADN. Ya es tarde. Te va a quedar aquí, pero lo va a seguir haciendo mal. Porque no lo aprendió cuando tenía que haberlo aprendido. Porque no fue instruido, no fue enseñado en la edad que su cerebro, que sus emociones estaban dispuestas a recibir. Dicen que los niños son esponjitas. Y eso son, es cierto, son esponjas. Recuerden que Jesús y toda la cultura judía, ellos enseñan todo esto antes de los 12 años. Ellos se saben la Torá o la escritura de memoria, antes de los 12 años. Y es el mismo Dios que nos dice, ¿cierto? Hablarás de esto con tus hijos antes de acostarte, al levantarte, yendo por el camino. Tenemos que nosotros reforzar el mensaje
los principios cristianos en ellos mientras son pequeños. Bueno, ustedes dieron características, yo voy a nombrar algunas acá. Desde los 0 a los 4 años es una época de formación de la cosmovisión del mundo. Ellos en su mente dibujan el mundo. Su cerebro se desarrolla hasta el 90%. Siempre mi mamá me mostraba que decía, mira, aquí está abierto el cerebro, cuando las guaguitas tienen como blandito, pero empieza a cerrarse como la mollera. Eso es indicación de que el cerebro se está formando y está abierto al desarrollo. Lamentablemente nosotros perdemos el tiempo. Hoy día la ONU y todos estos movimientos extraños ya saben que sí, y ellos por eso están tratando de imponer esta educación extraña que están llevando a los jardines, porque ellos saben, ellos usan este tiempo, ellos no pierden su tiempo, quieren cambiarle a nuestros hijos que no sepan si son hombres o si son mujeres, sino que ellos tienen que decidir en alguna etapa de su vida. Es una época de formación. Bueno, después tenemos de los 4 a los 6, el 85% de la personalidad adulta se define en eso. O sea, si su hijo o su nieto o su sobrino ya tiene más de 6, ya definió su personalidad. Así va a ser. De hecho, ¿cómo se llaman este grupo? Los jesuitas decían, muéstreme un niño a los 7 y tal va a ser el hombre. Así como es ahora a los 7, ese es el carácter, esa es la forma. Dicen que el pic es justo 5 años, 5 años, como el pic así que si usted tiene un hijo, sobrino de 5, está en la edad precisa. Ahí despierta su entendimiento moral. Antes de eso no sabe lo que es bueno o lo que es malo, pero a los 5 años despierta eso, lo que es bueno, lo que es malo. Todos sus valores morales entre los 4 y 6 se forman para toda la vida. A los 9 años ya sus cimientos morales están formados, toda su creencia, todo lo que ellos van a pensar de lo bueno o lo malo, a los 9 años ya no tiene vuelta. Y de los 11 a los 13 definen su identidad espiritual, qué es lo que ellos van a creer, cómo ven el mundo y qué van a creer y qué no van a creer. ¿Ya? Hoy día, en esta época postmoderna, una generación nos puede destruir todo eso. Hoy día, yo creo que ustedes han visto videos de que se está tratando de deconstruir, de empezar de abajo y de deconstruir la sociedad, de decir que los valores cristianos están pasados de moda, y obviamente lo están logrando, porque ¿qué institución queda hoy día que sea de confianza? La iglesia, cada vez que hay oportunidad en los medios, ridiculizan a la fe cristiana, no son objetivos porque muestran solo lo malo, no muestran lo bueno de las iglesias. Más razones. Debemos enfocarnos en la generación 414 porque Dios se enfoca en ellos. Están incluidos en la Gran Comisión, ya le leí el texto de la Gran Comisión. Ellos están incluidos en la Gran Comisión. También pueden ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es para ellos. Recuerden que María, cuando visitó a su prima, Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, tenía 6 meses de embarazo, María, o sea, Elizabeth, y María estaba recién embarazada, ¿cierto? Fue a visitar a su prima. ¿Y qué pasó cuando ella entró? ¿Qué pasó con el bebé en el vientre? Con Juan el Bautista. Saltó en el vientre. Fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu. Fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Llena, desde el vientre. Ahí para algunos que todavía defienden el aborto. Ni los médicos defienden el aborto. Si la mayoría de los médicos están en contra del aborto. Si era una idea de los políticos, de las ideologías. Los médicos, ellos estudiaron para salvar vidas, no para matar vidas. De hecho, el gran problema que tuvo esta ley que aprobaron fue que los médicos se opusieron por un tema de conciencia a no matar niños, porque ellos saben que la vida está ahí, la ciencia ya reconoce que la vida está desde el principio. Son parte importante del cuerpo de Cristo, son nuestros hermanos pequeños. Ay, dice, y sabe que es literal, ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice la Escritura. Son el grupo más receptivo, ya vimos en Mateo, ¿cierto?
Vimos en Mateo que ellos reconocieron que Jesús era el Mesías prometido. Son llamados por Dios y necesitan ser discipulados, necesitan ser enseñados. Nuestra cultura occidental, lamentablemente, no pone esa atención de poner la identidad, la fe en ellos. Los orientales, los musulmanes, ellos apuestan a esa edad y a los niños, ¿cierto?, les inculcan su fe desde pequeños. Es el grupo más receptivo y moldeable. Y una pregunta interesante, ¿y pueden escuchar la voz de Dios? Sí, Y está la historia de Samuel. Elí, que era el sacerdote, no escuchaba nada, y Samuel escuchó la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y Samuel fue a Elí y le dijo, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. Y de nuevo, Samuel, Samuel. Dios llamaba al pequeño. Después Elí se dio cuenta, él dijo, tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa. Así que respóndele y dile, he aquí tu siervo hoy. Dios llama a los niños, Dios habla con los niños. La fe de un niño, cuando vieron que no habían panes ni peces, fue un niño el que llevó, ¿cierto? En Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Dijeron los discípulos, ¿y esto para qué sirve? Y el niño, cuando dijeron no hay comida, y el niño fue con 5 panes, 2 peces, ¿qué pensaba ese niño? Que con eso iba a alcanzar. Sí, pues, él pensaba que lo que él tenía alcanzaba para todo, porque es un niño. Y Jesús hizo que eso fuera cierto. Piensan en grande. Piensan en grande. Y Jesús hizo que eso fuera cierto. Porque alcanzó para todo y sobraron 12 cestas. Ellos son miembros de la iglesia. Responsables. Ellos son parte del discipulado. Recuerden cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Por qué hay que enseñarle entonces? Hay iglesias que dicen, no, si no son, entonces ¿por qué hay que enseñarle? Ellos pueden cambiar el mundo. Jesús a los 12 años, ¿qué estaba haciendo a los 12 años cuando se perdió en el templo? Estaba discutiendo con los escribas, con los fariseos, con los estudiosos, con los doctores de la ley. Estaba discutiendo la palabra de Dios a los 12 años. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con los hombres y en gracia para con Dios. A los niños les gusta compartir su fe. Miren, no sé si usted ha trabajado con niños, pero cuando hay actividad en mi iglesia, adivine quién trae invitado. Son niños. Los niños invitan a sus compañeros al tiro. Vamos a celebrar el día del niño, vamos a ver. No, te invitan. Porque a ellos les gusta que todos sepan lo que ellos creen. Y como dijo Jesús, y lo vimos la semana pasada, ellos son los modelos de creyentes. Tenemos que hacernos como niños, si no, no entraremos en el reino de los cielos. Quiero casi concluir con esto. Esta es una noticia antigua de Europa. Nosotros hoy día los templos están cerrados, pero no por lo que estaba pasando en Europa. En Europa, los templos se pusieron a la venta porque no había gente en las iglesias. La gente no quería saber nada de las fe. Ellos son evolucionados, porque ellos tienen aborto, tienen eutanasia, tienen todas las leyes progresistas. Y ahí están las iglesias, abandonados, los templos grandes, templos importantes. Y esta es una noticia del año 2015, donde estaban poniendo en venta los templos. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, por lo tanto la iglesia continúa. Pero en Europa los templos se cerraron porque no había gente. Y de hecho, el año pasado en Inglaterra hubo un 40% de aumento de gente que empezó a seguir a las iglesias por Facebook o por las redes sociales. Esta transmisión que hubo por las redes ayudó a que gente de Europa, que ya no iba a un templo, empezara a seguir la fe nuevamente. Gente que se reencontró con el Señor. Este es un tiempo espectacular. Gente que no estaba yendo a la iglesia hoy día está escuchando palabra de Dios a través de las redes. Ahora, yo pongo ahí, la iglesia siempre está en una generación de su extinción. ¿Por qué? Por lo que pasó en el libro de Jueces. Dice que el pueblo que había servido a Jehová
todo el tiempo Josué, todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían vivido todas las grandes obras de Dios que él había hecho por Israel, murió Josué, hijo de Nun, sirvió a Jehová siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte Gad. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Sirvieron a Dios ellos mientras vivieron sus padres. Y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y tengo dos preguntas ahí. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía al Señor? Porque se dejó hablar de Dios, se dejó de expandir la palabra. Dejaron de hablar los padres a los hijos así. ¿Alguien tiene otra opinión? Sí, yo Valesca. creo que tiene que ver con la decadencia de la fe. Porque siento que el hablar de Dios o el hablar de algo, de tradiciones, por ejemplo, es a través de eso, pues del hablar, del comunicar. Dios fue en ese tiempo un mito, fue reconocido como una tradición, pero decayó la fe. Siento que eso fue lo que provocó que no conocía al Dios. Conocían el nombre de Jesús, porque por algo también se están presentes en las Escrituras, pero no conocían los milagros que Dios hacía, no lo vivieron, no tenían la relación y la comunión con Él. Yo creo que por eso es que es una generación que no conoció al Señor, porque conoció a Dios de nombre, que existía un Dios de Israel, pero no tenían esa comunión con Él, no lo sentían. Gracias, Valesca. ¿Alguien más? Sí, un poco para reafirmar lo que decía la hermana. Claro, fue una generación que conoció al Señor, como dijo ella, de nombre, porque no experimentaron a Dios, no experimentaron los milagros, no estuvieron allí para ver lo que Dios había hecho. Entonces, para ellos fue como un mito. Aparte que esto se repite en el libro de Jueces, de que ellos después, por eso se ve en el libro de Jueces, después que ellos tienen como un círculo vicioso en que son oprimidos, después vuelven al Señor, porque en realidad les faltaba tener esa experiencia con Dios, les faltaba conocer al verdadero Señor. Entonces, por eso esa generación decayó, como dice la hermana, decayó en la fe. Y claro, también porque quizás, como la misma palabra decía, de que la generación de sus padres también se fue con el Señor, entonces no hubo que les traspasara las palabras de fe y le entregara lo que ellos debían conocer acerca de Dios. Entonces, por eso también ellos decayeron en su fe. Muchas gracias, hermana Sandra. ¿Se compara el tiempo? ¿Sí? Pero si volvemos al libro de Moisés, también muchos que conocieron, que vieron los milagros del Señor, también se revoltaron, se rebelaron contra el Señor. Entonces tenemos que volver al libro de Moisés también. Entonces no estoy totalmente de acuerdo con las hermanas, y sí con que dice la hermana Elcia. Pero hay una diferencia. ¿Puedo decir algo? Hermana Erika. Sí. Lo que yo pienso y creo, y por lo que dice la Escritura, ellos dejaron de ser agradecidos, dejaron de agradecer al Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos de ser agradecidos? Cuando dejamos la gratitud de lado, empieza la queja. Y eso pasa también en las familias. Cuando los padres se quejan, están transmitiendo un espíritu a los hijos. Y eso mata la fe. Excelente. Pero miren, no sé si lo ven ustedes, pero yo estoy mirando un poquito más allá. Cuando Dios se reveló a Moisés, esa generación adulta sabía de Dios. ¿Se acuerdan de la comparación entre lo cognitivo y lo moral y lo valórico? Sí. Ellos guardaron todo lo que Dios hizo aquí. En su razón.
Pero había una generación de Moisés que son los hijos, que está Josué, Caleb, y todos ellos vieron y vivieron, ¿qué vivieron? Vivieron lo que Dios visión del hizo maná. y les quedó, ellos Los milagros. eran Claro. niños cuando estaban ahí. Por lo tanto, los adultos que entraron al desierto se rebelaron, querían volver. Sí. Pero ¿quiénes entraron a la tierra prometida? La Moisés, nueva generación. La generación. La nueva generación. Sí. Todos los que vieron esos milagros, los que desde niños entendieron a Dios, lo conocieron, ellos entraron. Los demás Sí. no entraron. Ahora, esa generación que conoció al Señor, se le olvidó traspasarla a la siguiente. Ahora, el conocer no es solo saber. El conocer tiene que ver con el corazón, con vivir una vida de verdad. Y por eso les pregunto, hoy día, ¿se compara nuestro tiempo? ¿Estamos viviendo el Evangelio de verdad? ¿La cristiandad de verdad? ¿Nuestros hijos ven en nosotros que nosotros vivimos eso? ¿Todos los niños ven que nosotros somos de verdad cristianos? ¿O están viendo algo que es de aquí? ¿Nos estamos preocupando de las nuevas generaciones? Levantamos las manos, cantamos, lloramos, ¿cierto? Y en la casa, ¿eso le estamos entregando a nuestros hijos? ¿Le estamos entregando un conocimiento de Dios real, que lo vivan, que lo palpen, que cuando hay un enfermo oremos? Que cuando hay una necesidad, un problema, hijos, Dios puede ayudarnos, oremos, juntémonos. Conclusión. Hay un tiempo definido, hermanos, para lograr alcanzar a la generación de 414. Y eso es lo que promueve el movimiento global 414. Es llegar a los niños, discipularlos, trabajar con ellos, implementar talleres, buscar cómo equilibrar esto de la enseñanza integral, no solo de los valores, porque son muy importantes los valores, porque se aprenden estas, pero también tenemos que ayudarlos a desarrollarse bien, a crecer como arbolitos parejitos en todas las áreas. La generación 414 es la más sensible al mensaje de Dios. Y siempre, si su iglesia no se preocupa de la nueva generación, usted y su iglesia, su grupo, su comunidad, va a desaparecer. Van a morir los viejos, como dice ahí, no mirando despectivamente, los que son más ancianos, los demás van a morir, y los jóvenes no van a seguir. Porque no hemos sabido entender que el plan de Dios es hacia la iglesia del presente, porque algunos dicen los niños son la iglesia futura. No, son la iglesia de ahora. Ellos son miembros de la iglesia ahora, miembros del cuerpo ahora, no mañana. No mañana. Isaías 9:6, que es algo que van a profundizar mucho en la teología de la niñez, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién hablaba? Jesús. ¿Usted sabe cómo empieza el Antiguo Testamento? Empieza con Dios creando a un hombre, Adán. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Con Dios haciéndose niño. Con Dios haciéndose un bebé. Naciendo desde el vientre de una madre, creciendo y desarrollándose. El dicho ahí es de un teólogo, dice, todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, solo Dios quiso ser niño. Pablo Hofbas, no es Pablo Hofbas. Ahí les voy a traer la referencia. Pero recuerde eso, el mismo Señor hizo vivir y nacer como un niño. Señor, gracias te doy en esta tarde, gracias por mis hermanos, gracias por este día, por esta enseñanza. Te pido en nombre de Jesús que tú nos acompañes. Señor, que esta semana sea una buena semana. Bendice a aquellos que por algún motivo no se conectaron, ayúdalos, Señor. Señor, queremos cada día aprender más de ti.
Señor, bendice a mis hermanos, sus casas, ayúdalos, Señor. Si hay dificultades, problemas, Señor, ayúdalos a resolverlos. Señor, buscándote a ti podemos resolver cualquier problema. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna observación, pregunta, duda antes que nos vamos? Profesor, hola, yo tengo una duda, pero en Dígame. relación a cómo poder dar una respuesta a ciertas creencias que van de hermanas y de hermanos también que van a nuestras iglesias en relación al aborto, ya que se produce a veces confusiones en el sentido de que, sin dudas, porque también en el cristianismo hay distintas opiniones, que unos que están a favor y otros que están en contra. Entonces a veces se crean confusiones en relación a eso. Y mi pregunta va enfocada en relación, por ejemplo, a las pastillas anticonceptivas, que muchas hermanas toman de estas pastillas. Entonces, no sé cómo dar una respuesta en relación a esa situación, porque dicen no al aborto, pero las hermanas toman pastillas anticonceptivas para no tener hijos. Quiero... Entonces, Sí, si me queda clara la duda, hermano. Yo no soy médico, ¿ya? Así que un médico podría responder mejor, pero sí sé del tema. Lo que yo creo, y esto es mi opinión muy personal, es que hay anticonceptivos que no son microabortivos, que evitan la concepción, que el óvulo se junte con el esperma. Y no hay problema con eso, porque usted no se juntó, no hay un aborto, no hay un deseo de perder, de matar algo, sino de evitar algo. Es muy distinto cuando usted hace un aborto, porque un aborto es tomar la vida que ahí está y acabarla. Ahora, no conozco cristianos que estén a favor. Yo he escuchado algunas ideas, pero la mayoría está en contra de no condenar, que es distinto a estar de acuerdo con el aborto. No condenamos porque no somos llamados a condenar, somos llamados a traer el evangelio de la paz, de la reconciliación con Dios. Hay dos pasajes en la Escritura que son muy interesantes, que es cuando Moisés iba a nacer. No sé si recuerda que en ese tiempo no había aborto, porque si hicieran aborto en esa época se moría, no había medidas sanitarias. Pero ¿qué dijo el faraón a las parteras? Cuando vaya a nacer el bebé, mátenlo. Si es hombre, mátenlo. O sea, había una causal de muerte o de aborto o de muerte postparto, podríamos decir. Que si era hombre, tenía que morir. ¿Cierto? ¿Qué hicieron las parteras? Ocultaron. Les dio miedo matar niños. ¿Y qué hizo Dios con las parteras? Las bendijo. Dice la Escritura que Dios las bendijo, porque ellas no quisieron aceptar esa orden de matar. Y así hay médicos hoy día que no aceptan eso. No lo van a hacer, porque ellos saben que es matar. Y cada vez en la historia de la humanidad que vino algo importante a través de un niño, acuérdense que a través de Moisés vino la liberación del pueblo de Dios. Hoy día el hombre más importante después de Jesús para los judíos es Moisés. Y fue en esa época que el faraón mandó a matar a los recién nacidos. ¿Recuerdan otro episodio similar? Pastor, yo le decía la misma pregunta a mi esposo, porque yo le decía, yo soy cristiana y todo, pero si me preguntan si está a favor o en contra, yo no sé, le decía, no sabría cómo decirle. Y él me decía, es súper simple, me decía mi esposo. Solo Dios es el único que puede quitar la vida. Nadie más está facultado para hacerlo. Y esa es la respuesta. Lo que me decía él, Mi que embrión solo vieron Dios es el tus único que ojos, puede mi quitar la embrión vieron vida, tus ojos. no el ser humano. Jeremías, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jeremías? Antes de nacer ya me conocías. Antes de nacer ya me conocía. Yo quería decirle que antes hubo un evento similar al de Faraón, cuando Jesús iba a nacer.
Venía el Salvador del mundo. ¿Qué hizo el faraón? ¿Qué hizo Herodes? Mandó Mandó a matar matar a todos los niños. a todos los niños. ¿Por qué? Porque en el Varones. nacimiento de un niño hay una esperanza de un mundo mejor. Y el enemigo siempre va a querer matar a los niños, siempre, siempre, porque sabe que destruye con eso. Y por eso uno dice, bueno, este es una obra del mal en realidad, que no quieren que nazcan niños. Porque los niños son la esperanza del mundo, de un mundo mejor. Hermano Luis, una acotación. Por ejemplo, siempre fue un niño. ¿Por qué no la niña se mataba? Pero me lleva la escritura en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Dios formó al hombre, al primero que formó fue al varón. Entonces, eso como que va enlazando todas las cosas. ¿Por qué siempre tiene que ser el varón? Bueno, de nuevo vuelvo a la historia de Moisés, interesante porque para que ustedes le digan, le rebroten a las feministas, feministas extremas, digo yo, porque el feminismo no es malo, si el feminismo extremo es malo. Oye, el faraón no mató, en la escritura, el faraón no mandó a matar a las niñas. El que moría era el hombre. Si nacía hombre tenía que morir. Ahora, ¿por qué? Porque en ese tiempo el hombre era el que iba a la guerra. Entonces, ellos querían someter al pueblo. Si había más hombres, iba a generarse una pugna, una lucha por la nación. Recuérdense que los israelitas se multiplicaban como locos. Y eso es lo que le dio miedo a Faraón. Decía, no vayan a crecer más que nosotros y nos quiten el país. En el nacimiento de Jesús pasó lo mismo. Solamente al varón, al niño hombre, fue al que se autorizó ir a matar. Porque era un rey hombre también. Estaban buscando a un rey hombre. Y mataron a todos los niños hombres. Que Dios les bendiga.